Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana. Damos gracias por su gran, infinita y preciosa misericordia en esta mañana que Dios nos da para que podamos nosotros disfrutar, queridos hermanos, de su presencia, podamos disfrutar, queridos hermanos, un momento agradable, siempre buscando, queridos hermanos, que en este día nuestra vida siempre se incline a la voluntad de Dios. Siempre se incline, queridos hermanos, a recibir de parte de Dios una palabra, queridos hermanos, a recibir siempre de parte de Él, porque la palabra de Dios nos hace morir. La palabra de Dios, morir es vida, es lo que es la palabra. Hermano, es importante morir para Cristo. Es importante entregar nuestra vida a Cristo. Es importante rendirnos a Cristo. Como le decía en el principio, el Hijo de Dios, o sea, la palabra de Dios da muerte para poder vivir en Él. La palabra, queridos hermanos, la palabra de Dios no da vida en este mundo. No la da. No es lo que provoca. Lo que realmente provoca es muerte. Debe de morir. Debe de morir. Ese es porque el Señor lo dijo, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Es necesario morir. Es necesario morir. Mi Señor Jesús siempre lo expresó. Mi Señor Jesús siempre expresó la necesidad que el hombre entendiera de morir por sí mismo. Quiero que entendamos, queridos hermanos, que la salvación demanda muerte. La salvación demanda una vida entregada, renunciar a todo. Por eso dijo el Señor, querido hermano, que el que quiera salvar su vida, la perderá. Hoy estamos viviendo tiempos muy delicados en cuanto, ¿qué es lo más delicado, queridos hermanos? Lo más delicado en este tiempo es que el hombre, por más, hermano, fíjese que a veces un día nos da la oportunidad al Señor, aunque lo he predicado, lo he enseñado muchas veces, pero es importante abrirlo un poquito más. Que la salvación, hermano, a muchos Dios los va a entregar a juicios. La Escritura dice, queridos hermanos, de que cuando Romanos 8, versículo 1 dice que el hombre, queridos hermanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero solamente dice para los que están en la carne, no para los que están en el Espíritu. Por lo tanto, quiere decir que sí hay condenación para los que están en la carne, o son cristianos carnales, son cristianos niños. La edad, los años que tengan de cristianos y la edad que tengan no es válido en el cristianismo, ni se añade a la vida espiritual, ni tampoco los hace sabios, sino que hay gente que ya tiene edades tan grandes y todavía son como niños. Estamos hablando de gente ya grande, hermano, hablamos de ancianos, de gente
debían de aportar, dar un buen consejo de que yo creo con todo mi corazón que las personas adultas ya de gran edad deberían de ser gente que realmente den el ejemplo. De verdad deberían de dar el ejemplo, pero son los que menos dan el ejemplo. En una iglesia, queridos hermanos, los más importantes eran la gente grande y los niños. Hoy lo que menos hay son gente sabia, gente grande que enseña a los más jóvenes, queridos hermanos, a realmente a buscar a Dios, a no aferrarse. Tenemos gente adulta, gente grande, hermano, ya mayores de edad, por decirlo así, que son incapaces de decir o enseñar lo que Dios demanda correctamente. Son incapaces. Simplemente actúan como si fueran cualquier personas irracionales. Personas que no, simplemente hay gente que habla nada más por hablar y piensan que todo lo que ellos dicen en su boca es una gran sabiduría, es un gran conocimiento, cuando en realidad, tanto bíblicamente como espiritualmente, como humanamente, hay niveles de lenguajes, hermanos. Hay niveles de lenguaje. Yo no creo que una persona que apenas puede entender su propia vida pueda tener una conversación, queridos hermanos, con un científico, con gente, con aquellos que tienen un coeficiente alto, con aquellos, queridos hermanos, que ven el mundo completamente diferente. ¿Cuál es el punto de que una persona tenga mucho conocimiento? No significa, queridos hermanos, de que haya leído mucho, que tenga muchos títulos. Mucho conocimiento significa que su capacidad de mentalidad es mucho más elevada en cuanto que puedes mirar las cosas de otra manera. Les puede dar el sentido profundo de la realidad que pasa en la vida del hombre. Por eso algo que platicaba yo con un hombre que decía del alto, que decía tener un coeficiente de 148, decía él que el problema que ha tenido con la gente es que simplemente, queridos hermanos, su coeficiente es muy bajo y que viven completamente ignorancia. Hay quienes crecieron hablando, pero nunca crecieron aprendiendo. Simplemente hablan y se expresan como que si tuvieran una razón, cuando por eso el engaño del enemigo es, queridos hermanos, es llevarlos, queridos hermanos, a una profunda ignorancia, que lean y no entiendan, que tengan ojos para ver, que tengan oídos pero no oyen, estén siempre ciegos. Y la condenación, queridos hermanos, es la condenación que para los carnales significa niños, es que simplemente no entiendan nada de lo que hacen. Muy buenos días a nuestros hermanos y a nuestra hermana Jessica, domingo allí en Palizada, Campeche, a los hermanos. Bendecimos la obra de Palizada. Pronto estaremos por allá. Que Dios nos ayude, también les dé la sabiduría. Bendecimos a los hermanos de ahí. Siempre manténganse firmes, siempre buscando al Señor. Que eso es lo que realmente nos hace estar de pie delante de Dios. Dice que una de las cosas que decíamos de la gente anciana, de la gente que realmente, queridos hermanos, realmente necesitamos gente capaz de enseñar a otros. Gente que realmente entienda la vida realmente, hermano, de la vida de Dios. No que hable de Dios, sino que realmente hable de parte de Dios. Pero la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, que en este tiempo muchos van a destruir, mucha gente destruirá a los ancianos porque quieren que se acabe la sabiduría, y que van a destruir a los jóvenes porque
quieren que se acabe la generación que viene. Estoy en mucho desacuerdo, queridos hermanos, como que a veces se habla, como le dijeron a Jeremías, se le habla a un pueblo de dura cerviz. Y ellos dicen querer entender, les pregunta a uno si entendieron, te dicen que sí, cuando en realidad su mente está en blanco. Es muy difícil poder enseñar a un pueblo que se la pasa más en el internet, más, hermano, que realmente buscando a Dios. No tienen nada de conocimiento, de preparación de lo que es la salvación. No tienen nada de ella. Y es triste ver a un pueblo, queridos hermanos, que en realidad no le interesa la palabra de Dios. No le interesa buscar, no le interesa realmente someterse a los preceptos. No le interesa nada de lo que viene de parte de nuestro Dios, que está hablando todos los días. Tenemos gente grande, gente anciana, que su deseo es ser cristiano, pero no es lo mismo ser cristiano, queridos hermanos, que verdaderamente ser un hijo de Dios o una hija de Dios. No sé dónde aprendieron todo eso, pero el diablo también enseña a la gente, a los niños en Cristo, también los enseña el diablo. Mucha gente, como enseñó como los días de los Adanes, la serpiente tuvo tiempo para enseñar a la mujer, a un débil. La mujer representa a un débil en la fe, a un niño en la fe, que no estudia, que no se deja enseñar. ¿Por qué Dios se enojó tanto con los Adanes? Porque Adán dejó de enseñar y ella prefirió la enseñanza de un extraño más que de su esposo. Hay gente que prefiere más escuchar, queridos hermanos, la enseñanza de otros que la de sus propios pastores. No, realmente, hermano, ese es el caso de que usted esté en una congregación, de que usted respete y que obedezca. Por eso te pusieron pastores, para que los pastores, queridos hermanos, realmente den cuenta por las almas. Si las personas, queridos hermanos, no quieren ser dirigidas, no quieren ser enseñadas, no somos nosotros responsables de su vida espiritual. Así que si usted no obedece a su pastor, no obedece lo que realmente se les dice, les enseña, la Escritura dice que no tienen pastor y que realmente, queridos hermanos, ellos no van a dar cuenta por su vida espiritual. Así que es importante que usted entienda de que recibir la enseñanza y defender la enseñanza, porque es importante que realmente, queridos hermanos, se sujete a un pastor, se enamore de la doctrina, que sepan lo que están haciendo, porque debe de obedecer profundamente, porque ellos van a dar cuentas. Si usted no obedece a sus pastores que les están llamando, les están diciendo haga esto y lo otro, usted no quiere ningún pastor. Y el Señor lo dijeron cuando hablaron los profetas, dijeron, ¿qué ves de Israel? Ellos veían en Israel un pueblo descarriado, ovejas descarriadas, que dice que ellos no tienen pastor. Y entonces el Señor dijo, no tienen pastor, no. Pues tampoco tienen Señor, tampoco tienen a Jesús como su pastor. Todo aquel cristiano que no tenga pastor, que no se sujeta a un pastor, tampoco está sujeto al pastor, que es su pastor Jesucristo. Tampoco lo tienen pastor, lo tienen como un Dios, lo tienen, queridos hermanos, como si fuera un ídolo, pero no lo tienen como pastor, no tienen pastor. Cristiano que no se sujeta a un pastor, cristiano que no se sujeta a sus líderes, a la enseñanza, a lo que les diga y hagan todo lo que ellos digan, no tienen pastor, son ovejas descarriadas. Así que no es lo mismo decir pastor que decir mi pastor. Él es mi pastor, es el que me enseña, el que me capacita, el que me dice. Por eso me acuerdo que algunas hermanas que se fueron de la iglesia, tantos años que les enseñamos, los discipulados, llegan a otra iglesia diciendo
que nunca los enseñamos, que nunca fuimos ejemplos para ellos. Y ahora ahora quieren defender una doctrina. A nosotros aquí, hermano, enseñamos sobre la necesidad del vino y del pan. Y ahora allá les dan a ellos, les dan jugo bueno, ni tan siquiera es jugo, le dan sabor. Empezaron a celebrar la Santa Cena con sabor a uva. Les quitan el velo, les quitan toda autoridad. Y ahora no buscan. Y ahora no sé cómo echaron abajo. Me acuerdo que criticaban a los demás que se habían ido porque celebraban de todo y no celebraban la Santa Cena correctamente, y luego al final terminaron haciendo lo mismo. Ahora lo aceptan igual. No defienden la doctrina, no tienen convicciones. Quiere decir que nunca aprendieron del Señor. Nunca aprendieron del Señor, hermano. Nunca aprendieron de que realmente esto era una convicción. Si no va a sujetarse, queridos hermanos, tiene un porqué. Esos son los que el diablo se engaña. El diablo ha engañado a mucha gente y sigue engañando a mucha gente, como que la gente supiera que el diablo no existe. Pero es más real nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos de engaños de salvación. La palabra de Dios vino a darle muerte a toda mentalidad. La palabra de Dios no vino a dar a que el hombre disfrutara de este mundo, vino a darle muerte a sí mismo. Jesús dijo algo, ¿verdad? Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechara el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oh, queridos hermanos, el que quiera ser discípulo, el que quiera seguir a Cristo, tendrá que renunciar a todo. Esto no lo quieren entender, hermano. No lo quieren entender. Mucha gente no quiere renunciar, no está dispuesto a renunciar a todo, entregarlo todo por Cristo. La salvación no es religión. Y ya dejemos ese comentario de que todo el tiempo de esto expresan, como decíamos ayer. La gente dice: es que el evangelio es relación, ni tan siquiera saben qué es eso. Ni tan siquiera saben qué es obediencia. Ni tan siquiera saben qué es añadidura. Ni tan siquiera saben cuáles son los cimientos de la doctrina. No saben qué son cimientos o principios básicos de la doctrina. No saben nada de doctrina, ni tanto básica ni escatológica. Y aún hay doctrinas, enseñanzas avanzadas, según dijo Pablo. Pero no se puede compartir enseñanzas. Imagínese usted, hermano, el conocimiento, la mentalidad de mi Señor Jesús con una mentalidad terrena. Qué difícil les pudiera entenderlo. ¿Por qué no os podéis entender mi lenguaje?, siempre decía él. Algunos dicen, queridos hermanos, que cuando él se sentó a hablar con los doctores de la ley, eran gente superdotada humanamente, con un coeficiente muy elevado. Pero aún mi Señor Jesús no pudieron, ellos se sorprendían de las respuestas que daba y las preguntas que hacía mi Señor Jesús. Porque la palabra de Dios te da un conocimiento más elevado que la de cualquier humano. Aún con toda la ciencia, con todos los hombres más sabios del mundo, no podrán, queridos hermanos, no podrán contradecir, no podrán responderle a la bendita y preciosa palabra, porque es la sabiduría de Dios. Aunque la sabiduría de Dios es Cristo, la sabiduría está plantada también en la palabra. Así que el hombre que entiende la palabra, hermano, que busca entender la palabra, tiene su coeficiente, su cerebro, hermano, como usted lo quiere ver, su mentalidad es mucho por encima
aún de los ángeles caídos. Así que cuando usted entienda, hermano, no es que se sepa la Biblia, sino que sepa interpretar la Biblia, que sepa relacionarla con su vida. Su mentalidad es muy elevada. El problema, queridos hermanos, en este tiempo ha sido que el hombre ha sido llenado de sentimentalismo, llenada de emociones. La gente hoy no está dispuesto a defender lo escrito está. Hoy están dispuestos a ir en contra del escrito está. Siempre a oponerse, aunque no son sabios porque no hoy pedimos a nuestro Padre Celestial, Dios levante gente sabia y entendida como pidió Salomón, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento, inteligencia para poder acercar a un pueblo tan grande, acercarlos al Padre. Para acercar tu vida, pide inteligencia, pide sabiduría para acercar tu vida cada día más a conocerle más a Él. Dios levante gente sabia y entendida para este tiempo, que sepan, queridos hermanos, que sepan entender la salvación. La salvación es un tema muy profundo, hermano. No es recibe a Jesucristo como tu Salvador. Es muy profunda. Pero dice que en las epístolas que hablaba Pablo eran muy difíciles de entender, hablando de la salvación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una vida de despojo, tiene que ver con una vida de renuncia, y los que muchos defienden y que traen la doctrina de que eres salvo, siempre salvo. No es así, o no en todo es así. Porque Dios va a castigar a la gente que cree, queridos hermanos, de que se puede vivir sin buscar a Cristo. O Dios va a castigar a la gente que se cree que se puede vivir, queridos hermanos, desobedeciendo y yendo en contra de la voluntad divina. Mientras otros predican prosperidad, felicidad, paz, nosotros predicamos lo contrario. Los falsos profetas provocan siempre, evitan el castigo de Dios, evitan la corrección de Dios, evitan que les dicen que eso es mentira, como le dijo la serpiente. Por eso los falsos profetas, los falsos pastores, siempre van a predicar de que Dios es tan bueno que no castiga, que no hay consecuencias, como lo dijo el diablo, el falso maestro, en el libro en el libro de Génesis. En el huerto le digo, no es cierto, morirás. Dios es un mentiroso. Dios no castiga, Dios no corrige, Dios es bueno. No importa que hagas lo que hagas. Engañó a la mujer diciéndole que si se rebelaba contra su esposo no iba a ser castigada. No vería la muerte, una muerte espiritual. No importa si desobedece a su esposo. No pasa nada. Ella no recibía enseñanza de su esposo. Ella se creía muy inteligente. Una persona que no se deja enseñar es una persona necia. No sabe nada. Hermano, ¿cómo yo a veces de verdad me sorprende que una persona que no estudia, no investiga, no escudriña y no sabe del tema, se atreva a hablar y expresarse como si fuera un gran conocimiento. Eso es muy necio. Eso es algo muy, muy bajo. Todo mundo sabe eso, al menos la gente preparada sabe eso. Y aún el necio, cuando calla es sabio, prefiere mejor aprender y así ser sabio que está tratando de hablar de algo que no sabe absolutamente nada. Eso es muy necio, eso es una mujer necia, eso es un hombre necio. Tratar de hablar de algo que no tiene ni la menor idea de cómo funciona. Eso es muy feo para una persona que no tiene conocimiento. Por eso en este tiempo la gente pretenderá conocer algo que no investiga. Pretenderá conocer algo que no investiga.
Pretenderá, queridos hermanos, que los que están buscando a Dios, ahora resulta, hermano, que ellos saben más, se la pasan durmiendo, se la pasan distraídos, se la pasan de buscando. Ahora saben más de aquellos a quienes Dios les está revelando. Estamos en un mundo al revés, donde los patos le tiran a las escopetas. Estamos en un tiempo donde ahora, por eso usted lee, queridos hermanos, en el libro de Romanos, expresa las consecuencias de creer que saben. Romanos 1 dice por 18, porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son injustos, son incomprensibles, no comprenden a los demás, cometen injusticia, porque dice que esta palabra injusticia significa falta de amor por la verdad, falta de amor por lo que es correcto, comprensión por lo que es correcto. Ellos no entienden. Por lo que Dios se le conoce, dice, por lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón está entenebrecido, está en tinieblas, o sea, sin conocimientos. Tiene tinieblas en su vida. Está ciego, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. No tiene idea de lo que está haciendo espiritualmente, ni tiene idea tampoco de cuál es el punto que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tiene como hijos. Por eso dice, profesando ser siervos, pero ser sabios, se hicieron necios. Profesaban que conocían, en realidad no tienen conocimiento de lo que están diciendo, de lo que están hablando. Uno se lo pasa todo el día, hermano, investigando, buscando, preguntando, pidiéndole a Dios y todo. Y ellos se lo saben así tan fácil. Ojalá fuera así tan fácil. Pero cuando el hombre, hermano, pero tampoco está sin enseñanza. El hombre que no está aprendiendo de Dios, está aprendiendo de otro espíritu, es un espíritu engañador. Eso fue lo que pasó en el huerto. Hay un espíritu que enseña la carne. Todo aquel que no está aprendiendo de Dios está aprendiendo de otro espíritu. En Gálatas lo dice claramente. Pablo habla, queridos hermanos, de también que la mujer, si no estaba aprendiendo del esposo, no estaba siendo enseñada. Queridos hermanos, estaba siendo enseñada por un espíritu engañoso. Estaba siendo enseñada. Gálatas lo dice claramente cuando dice, queridos hermanos, que dice en versículo 5:16, si andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, perdón, dice en el a ver, permítame tantito, por favor. Porque el deseo de la carne es contra del espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para no hacer lo que conviene. O sea, o son guiados por el espíritu de Dios, o son enseñados por el espíritu de Dios, o otro espíritu de la carne que ministra la carne lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero de todas maneras dice, no son controlados. No son controlados por ustedes mismos, sino son controlados por un espíritu. No piensan, su mente no está activa, no tienen ninguna relación con el Señor. Por eso pedimos a Dios que Dios levante gente sabia, conocedores de Dios, no de la letra, sino de Dios. Porque el que conoce letra, queridos hermanos, no sabe lo que dice. Pero el que conoce a Dios manifiesta a Cristo, manifiesta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en su vida. Y no solamente eso, sino que lo da a conocer. Estos hombres no están perdiendo el tiempo. Estos hombres no están distraídos. Porque, queridos hermanos, siempre dicen el libro estos siempre, queridos hermanos, están pendientes en su vida diaria. Están pendientes, queridos, en su sentimentalismo. Todavía están buscando la aprobación de los hombres.
Mira, hermano, cuando hay un conocimiento profundo de la vida, de las cosas, una realidad, déjame decirle que no buscamos nosotros la aprobación de Dios, del hombre. Quiere decir que no siempre estamos buscando un ejemplo, como decir todo el tiempo, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Te importo? Eso ya no es para nosotros, hermano. Eso son para gente inmadura. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que demostramos. Por eso el Señor nos pidió que el amor se exprese, el amor que le tengamos a Él lo expresemos con palabras, sino lo demostremos con hechos. Hay mujeres que prefieren que el hombre le esté diciendo, ¿me quieres? ¿Te importo? ¿Qué soy para ti? Y empiezan a hablar con ese lenguaje. Mientras el hombre está dándole, hermano, rajándose el lomo en el sol, trabajando profundamente para que no les falte nada, para que siempre, hermano, esté disfrutando de las cosas que tiene. Ella prefiere más la palabra que su esfuerzo. Y en veces le dice ella, yo no te pedí esto, yo no te pedí, para mí, basado más en lo sentimental. Por eso la mujer es muy, muy sentimental. Mientras que el hombre es más su esfuerzo, es demostrar, queridos hermanos, que no abandonar, que no les falte nada. Cristo murió. Su gran amor por nosotros fue en la muerte, no fueron palabras, fueron una acción de amor. Cristo dio su vida por amor a nosotros, por amor no fueron palabras, fueron simplemente una acción profunda. Y el hombre por esa razón no agradece nada. Los hombres que no tienen conocimiento no son agradecidos, es lo que dice aquí. No son gran agradecidos por el esfuerzo que hace el esposo, que hace la esposa, que hacen los hijos, que hace la gente, no son agradecidos. Ellos están muy metidos con el sentimentalismo. O como decía un hermano una vez, ¿no? Decía que es que el pastor, si yo fuera realmente su oveja, el pastor me visitaría. ¿Y dónde está el pastor? ¿Por qué no me habla? Mira, hermano, está sano, tiene vehículo para venir. Él solito se fue porque se dedicó a los vicios, se dedicó a buscar, y todavía quiere que uno lo vaya a buscar. Mira, hermano, le voy a decir una cosa. Jesús no va a buscar la oveja descarriada. Jesús fue a buscar la oveja perdida. Y te voy a decir una cosa. Si tú ya sabes el camino a Cristo, regresa solo. Nadie te va a ir a buscar, porque eso es bíblico. El que es hijo, regresa solo. Pero si eres una oveja, vas a tener que volver solo, hermano. O sea, van a ir por ti si eres oveja, pero si eres hijo, ya estás grandecito como para que madure la gente, hermano. De que si yo me alejé, yo tengo el que tengo que volver. Si yo pequé, yo soy el que me tengo que arrepentir. Si yo me aparté de Dios, yo soy el que tengo que acercarme a Dios. Si yo soy el que cometí el error, lo tengo que reparar. Si yo soy esto, usted lo tiene que hacer, nadie más. Y por eso el hombre desde el principio le echó la culpa al otro. Pues que lo haga el otro, Es que por culpa. Hay videos ahorita que están saliendo, hermano, más constantes, decir, echándole la culpa a la iglesia, echándole la culpa al pastor, echándole la culpa a todo el mundo, que por eso me fui de la iglesia. Por eso, ¿por qué? Por el otro. Hermano, cada quien está por Cristo, no por las demás personas. Cada persona tiene un problema diferente. Pero que usted le eche la culpa al otro que porque se alejó de Dios, está equivocado, hermano. Nunca buscó a Cristo. Por eso hay mucha gente, niña, dice, por eso Dios se enoja, dice que la ira de Dios se rebeló contra esa falta de amor, esa falta de injusticia, porque iban en contra de la verdad. A ver si eso les va a servir cuando venga la ira de Dios. Eso les va a servir si el sentimentalismo, queridos hermanos, les va a servir cuando venga la gran tribulación. Cuando sepan que no se van en el arrebatamiento, a ver si les va a servir eso. A ver si
tratando de ser víctima de todo lo que pasa, cuando realmente la que enseña aquí, hermano, que todo lo que le pasa al hombre es porque no busca a Dios, es porque se aparta de Dios, es porque se aleja de Dios, no tiene amor a la palabra, no tiene amor a la presencia, y vive justificándole, echándole la culpa a Dios a todo. No te va a servir en algo que va a venir físicamente. No te va a servir. Si la gente realmente no busca a Dios y madura en su mentalidad de que todos tenemos una responsabilidad delante de Dios, no habrá nada que cambie decisiones, hermano. ¿Por qué dicen que la Escritura que Dios no es hombre? ¿Por qué no es mental? Él no se hace la víctima. Hay gente que lo pierde todo y dice, es que pensé recuperarlo. No, ya lo perdiste. Sé maduro. Tuviste la oportunidad de tenerlo todo y lo perdiste y todavía te sientes indigno. ¿Por qué no maduran? Yo lo perdí y ni modo, ya está. Sigue adelante. El diablo, como la serpiente engañó a los Adanes en el huerto, todavía sigue engañando a mucho cristiano hoy. La gente le gusta, hermano, que uno los consuele. Que uno consuele para ellos es dame la razón. Como si fueran personas que no debían de sufrir, que no debían de sentir dolor. Parece que Dios estuviera delante, detrás de ellos, hermanos, como hizo el diablo con mi Señor Jesús detrás de él para evitar que tropiece. Le cuidaba los pies, le cuidaba las manos, le cuidaba su comida, le cuidaba todo. Esto lo hacía el diablo, hermano. Lucas 4, versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró a un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces dice, lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito los ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese, vea, le digo, mira, a ti Dios, no, si eres realmente hijos de Dios, le dijo, mira, dile a la piedra. A ti dice, di a esta piedra, háblale a la piedra para que se convierta en pan. El diablo sabía, hermano, que esto solamente lo puede hacer un verdadero hijo de Dios. Pero él no lo hizo. El diablo sabía que quienes hacen esto no son los verdaderos hijos de Dios. El diablo buscaba una oportunidad, una señal para ver si Jesús era el verdadero hijo de Dios. Aquí el diablo fue engañado. Cristo no tuvo que demostrarle nada. Cuando nace mi Señor Jesús, el Padre lo guarda, nuestro Padre Celestial lo guardó. Lo guardó del mundo, lo guardó de Herodes, del diablo. Y lo manifiesta el público, queridos hermanos, a los 30 años. Y aún así Herodes estaba buscando una oportunidad para saber si él verdaderamente era el Hijo de Dios. El diablo no supo quién era él. No lo supo. Él buscaba una señal, porque los falsos hijos de Dios, los hijos niños, siempre piden pan, siempre piden cosas materiales.
siempre están buscando que Dios los proteja, que no les pase nada. Por eso le digo, escrito está: los ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y que en tus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Que a ti no te pase nada, que a ti no pasen necesidades de comida, que a ti no pasen necesidades de bienes, de dinero, de nada. Oh, Él estaba buscando si eres tú. Miren, interesante, hermano, porque esta palabra si eres viene de un verbo que significa, hermano, usted lo puede encontrar cuando se meta usted a entender qué significa, qué es si eres. Si eres, esta palabra si eres, no dice tú eres. Por eso todo el mundo le preguntaba a los sacerdotes cada vez que lo agarraba y le preguntaban: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú? Y cuando él dijo: sí, yo soy, oh, blasfema, es un blasfemo. Lo acusaron de blasfemia por decir: sí, yo soy. Y cuando no le preguntaban a ellos, le decían: no, pero tú lo has dicho, tú dices que yo soy. No, yo lo decían: tú lo dices. Cuando digo: sí, soy yo, se le fueron encima para matarlo. Porque el diablo estuvo buscando siempre indagando si él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él había destruido la vida de muchos profetas, había destruido la vida de mucho pueblo que se decían hijos de Dios. Pero los probaba el diablo los probaba. Los probabas porque los verdaderos hijos de Dios no están clavados en sus necesidades todos los días. No están metidos en eso. El verdadero hijo de Dios no está metido en... No quiere pasar hambre, no quiere pasar necesidades, no quiere pasar pruebas, no quieren pasar... Eso no es el verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios sabe que va a pasar por pruebas como cualquier humano. Es humano. El diablo sabía, queridos hermanos, que, mire, a ti te sostiene Dios, o sea, haz algo, pídele. Por eso cuando el hombre está desconectado del Espíritu Santo y no busca la llenura, o sea, no busca la respuesta del cielo, busca más soluciones por medio de las provisiones, por medio de las necesidades, por medio del dinero, por medio de que todo va a estar bien. El que más se preocupa para que no te falte nada es el diablo. Al diablo no le gusta ver llorar a la gente. No le gusta que se preocupe. Siempre le da. Por eso los adoradores del diablo son aquellos que el diablo corre rápidamente y les da un plato de comida. Son aquellos que les da dinero, les da trabajo, les da todo rápidamente, no los deja sufrir. El sufrimiento es un conocimiento, el dolor es un conocimiento, los azotes son conocimiento. Todo es un aprendizaje para nuestra vida. Todo lo que nos pasa son aprendizajes. ¿Saben para qué? No para saber más de Biblia, sino que para madurar, hermano. La gente no quiere madurar. Ya están grandes. Mire, ¿sabe qué significa madurar? Mira, ¿por qué no hablamos? Dios le gusta hablar con gente madura, con gente adulta, hermano. No con gente niñas, inexpertos. Cuando hablamos con gente madura, gente que entienda, que tome las cosas muy en serio. Eso significa ser maduros. Pero estar hablando de lo mismo, de pan con lo mismo, eso es inmaduro. La gente no crece por esa mentalidad. Nunca prosperará, nunca, hermano, realmente, porque el diablo los tiene engañados. No tienen tema, no tienen conversación, no tienen búsqueda, no tienen nada. Perdón, hermano, pero es muy fastidioso tratar con niños. De hecho, cuando la Escritura dice que fueron niños los que entraron a Canaán, la palabra niño ahí significa siervos. Siervos. Su mentalidad de ellos no era la de un niño, era de gente preparada. ¿Por qué razón? Porque a Goliat lo derrumbaron en su mente, su cabeza. Y para poder conquistar Canaán, no era a través de una vida de pelea.
para poder conquistar Canaán se necesitaba un cambio de mente. Un cambio de mente. Mas nosotros tenemos mente de Cristo. Si nosotros nos cambiamos la mentalidad, de hecho eso significa la palabra arrepentidos, cambiar la manera de pensar. Arrepentido significa cambiar la manera de pensar. Renovación de mente, tener una mente diferente, una mente de renovación en el Espíritu, una mente de Cristo. Eso es realmente nuestra victoria. La fe es una mentalidad. Dicen que tienen tanta fe, pero no pueden demostrarlo. El diablo quería, hermano, que por eso la gente, mucho cristiano dice, Dios está conmigo porque tuve una necesidad, le oré a Dios y apareció. Dios está conmigo porque estaba yo pasando un ejemplo, no tenía que comer y Dios usó una persona y bueno, está bien, fue el niño. Pero ya ahorita ya no es así. Y ahorita ya no tiene nada que ver con esto. Aunque Dios siempre sigue ayudando. Por eso Dios se molestó con las multitudes. Observa usted en el libro de Juan. ¿Por qué Dios se molestó con las multitudes? ¿Por qué no los detuvo? ¿Por qué no le dijo, por favor, no se vaya? Regresen a casa. Miren, yo les voy a dar más comida. Miren, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Miren, no se vayan. No les rogó a ellos. Les digo, ustedes me buscan porque les di de comer. Ustedes no me buscan porque ustedes no me vieron porque vieron la señal. La señal era Cristo, la señal no eran los panes, la señal era Cristo. Que siguieran a Cristo, que supieran que sin Cristo nada les iba a faltar. Ellos no lo entendieron. De hecho, dijeron que ellos lo querían hacer reír. Mira, hermano. Solamente los hombres que no conocen a Dios quieren hacer reír a Cristo. Nosotros no lo hacemos reír. ¿Saben por qué no hacemos reír a Jesús? Porque Él ya es Rey. ¿Saben por qué nosotros no hacemos de decirle tú serás mi Dios? O tú serás Dios, porque ya Él es Dios. No tenemos que hacerle nada de lo que ya es Él. Burlarse de Él es tratar de formar en nosotros algo que ya es Él. De decirle algo que ya es Él. Eso es una blasfemia. Es una burla hacia su magnificencia, a su lealtad, a su fidelidad, a lo que Él es por naturaleza. Nosotros no tenemos que buscar el amor de Dios, porque Él es amor. Ya en sí tenerlo, ya tenemos el amor de Él. Ya en sí es el amor. Como aquel hombre que le dijo a mi Señor Jesús, de aquella niña, le dijo, ¿será que puedas? ¿Será que puedas? Mira, hermano, nosotros no nos acercamos a Jesús, o como lo que predicábamos ayer, hay gente que sintió, que decía, Señor, ¿para qué te voy a seguir si tú no estás, tú no existes? Y Jesús se pareció y dijo, no, sí existo. Heme aquí, le extendí los brazos. Oh, hermano. El único que va a evitar que sufras, el único que va a evitar que sufras, es el diablo. Porque Jesús dijo algo, hermano. O sea, Pablo dijeron algo. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y cuando dice aquí su palabra, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Mira, vienen algunas palabras que significan desafío o provocación. Si eres desafío o provocación, se usa de forma retórica, o sea, repetitiva. O sea, todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy una princesa de Dios, yo soy una sierva de Dios, yo soy esto de Dios, yo soy esto de Dios, y Dios está conmigo. Siempre son palabras repetitivas. Eso es retórica. Siempre repite lo mismo. Pero cuando el diablo le dijo, si tú eres el hijo de Dios, le estaba diciendo, lo estaba desafiando, lo estaba provocando. Dice, también significa desafiante, como retar a alguien a demostrar lo que afirma. Si eres hijo de Dios, entonces
Pídele a Dios que te dé. Mira, hermano, esta también viene de una palabra que significa, si eres, solo funcionas principalmente en un escenario hipotético. O sea, en una característica, si alguien es genuino, si en verdad eres en un escenario hipotético, a ver, porque no, dice, a ver, dice, dile a la piedra que se convierte. En un escenario, a ver, vamos a demostrar si tú verdaderamente eres hijo de Dios. Provocando así una reacción o consecuencia para poder criticarlo o burlarse de él. Provocando, dice, sí, una reacción o consecuencia para poder criticarlo y burlarse de él. ¿Qué hijo de Dios no confía en Dios? ¿Qué hijo de Dios sabe que Dios no lo abandona? ¿Qué hijo de Dios sabe que Dios no lo defrauda? ¿Qué hijo de Dios sabe, hermano, que lo va a dejar sin comer, que lo va a dejar sin ayuda? Que si lo van a dejar, que Dios, hermano, lo va a abandonar a su suerte. ¿Qué hijo de Dios? Y si eso hubiera hecho mi Señor Jesús, que lo hubiera pedido, el diablo se hubiera burlado de él. El diablo lo hubiera criticado a él. ¿Por qué razón? Porque dudó de su Dios. Nosotros no hablamos ni lloramos por las necesidades. Lloramos porque clamamos su presencia. El diablo buscaba una oportunidad, por eso se ríe de muchos cristianos que lloran, que lamentan: dame de comer, dame trabajo, dame negocio, dame dinero, mira que me siento solo, que me siento que lo otro, hermano. El diablo se ríe y se critica, dice: este no cree en Dios, este es un hijo niño que no sabe que su Dios no lo abandona. Pero el diablo pensó que mi Señor Jesús realmente no lo era, porque no lo pudo hacer. Este es uno como cualquier profeta, este es uno de los demás. Y se fue. Pero no sabía, queridos hermanos, que el punto de la enseñanza de mi Señor Jesús no era pedir, sino era morir. No era pedir, sino era morir. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cuando le dijo, o sea, lo retó de una manera desafiante, le dijo: si eres tú, hazlo tú. Entonces, por esta mi razón, mi Señor Jesús le dijo a sus discípulos, esta fue la razón por la cual mi Señor Jesús le dijo a sus discípulos que el que quiera ser sus discípulos, que tomara su cruz y lo siguiera, que renunciara a todo eso, lo que el diablo le ofrecía. A esos deseos que solucionan la vida de un hombre, que solucionan la vida diaria, sin que las circunstancias, hermano, sin que esas circunstancias provoquen una llenura, sin que esas circunstancias provoquen una cercanía cada más de día al Señor. Le voy a decir por qué esto, por qué las necesidades, por qué las circunstancias. ¿Cuántas veces Dios tiene que hacerte una señal, hermano, para que te acerques más de Dios? Y la gente no se acerca más de Dios. Mira, te da comida, te da salud, no te falta nada. ¿Y por qué viven más alejado, apartado del Señor? ¿Por qué la gente vive así? ¿Por qué razón? Porque el diablo los tiene engañado. Piensan que esa es la respuesta a Dios. No, esa es la respuesta del diablo. A muchos el diablo les está dando respuestas, porque ellos no podían vivir lejos de Dios. El diablo nunca supo que mi Señor Jesús era el Hijo de Dios hasta que lo vio en la cruz. Él supo, el diablo supo, el mundo supo que él era el verdadero Hijo de Dios cuando lo vieron en la cruz. Nunca van a saber si eres verdaderamente hijo de Dios hasta que te vean en la cruz. Hasta ahí van a saber. Pero si tú andas pidiendo para tus cosas, necesidades, estás en casa disfrutando, estás honrando la vida de los hombres, de las mujeres, estás siempre: ya gané esto, tengo esto y lo otro, nunca van a saber si eres hijo de Dios. Siempre andas llorando por las cosas que pasan, siempre estás clamando por las cosas que, hermano, nunca claman, nunca dan algo, queridos hermanos, porque el verdadero Hijo de Dios se ve en la cruz. No cuando prospera, no cuando tiene todo. Esa no es la salvación.
Cristo vino a hablar de salvación y va a hablar de salvación y va a establecerse la salvación de las almas, ya sea por medio de la cruz, para darle muerte al hombre, el viejo hombre. El diablo nunca supo que él era del Hijo de Dios hasta cuando lo mataron en la cruz. Ahí supo quién lo había vencido. El diablo, la única manera de saber de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, no fue cuando dijo yo soy el Hijo de Dios, sino cuando lo vio en la cruz. Sino cuando lo vio en la cruz. El diablo supo que Jesús era el verdadero Hijo de Dios porque lo había vencido en la cruz. No lo venció, no lo pudo vencer humanamente por cuanto pensó que era un hombre como los demás, como cualquier cristiano religioso. Pero cuando él muere en la cruz y vio que morir a vivir, entendió que él era el Hijo de Dios. Mientras lo vio andar como humano religioso, dijo, este es un hombre como cualquiera. Quiso pervertirle la vida, quiso que vayara en contra de su Padre Celestial, pidiendo cosas materiales innecesarias. Ese era su cristianismo. Su cristianismo era de iglesia, su cristianismo era de disfrutar todo, que no le faltara nada. Ese era su cristianismo todos los días. Pero el cristianismo de mi Señor Jesús, la verdadera vida en el Espíritu de Dios, es que tomaran su cruz y lo siguieran, que le dieran muerte a su viejo hombre, que le dieran muerte a su mentalidad, que le dieran muerte a la vida, a esta vida. Porque cuando Jesús, queridos hermanos, vence al diablo, porque los hombres que están clavados buscando siempre esta vida no conocen a Dios. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, abrió un camino, el camino para salvarlos. Y cuando el verdadero camino del hombre es entrar en la salvación, se convierte en un adorador del Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, y deja de adorar al diablo por medio de lo que ofrece terrenamente. La gente no ha entendido, hermano, que todo es llorar, le pasa a todo el mundo, pero nunca es por el clamor realmente de convertirse en un verdadero adorador de Dios, un verdadero adorador de la palabra, un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios. Un hombre que realmente entregue su vida. Los hijos de Dios no se conocen por ser cristianos. Los verdaderos hijos de Dios se conocen porque cargan la cruz y la llevan a su propia muerte. Y cargar la cruz significa, hermano, el mensaje de la palabra todos los días, y la obedecen. La obediencia significa cargar la cruz. Eso significa realmente, cargar la cruz significa poner por obra su palabra. Realmente sujetarse a su pastor que le enseñe cómo es el caminar de Jesús. No que le diga cómo comer, cómo vestir, cómo disfrutar. Esa no es la salvación. Nunca se convirtieron en adoradores verdaderamente en espíritu y en verdad, hermano. Nunca. No dejaron de adorar al diablo de lo que les ofrecía. La única manera de saber que son hijos realmente, hijos de Dios, que somos hijos de Dios y somos salvos, son aquellos que lo prefieren a Él, sabiendo que este mundo ya fue negado. Cuando nosotros vamos a la cruz, negamos al mundo, pero cuando no vamos a la cruz y todavía son niños, viven negando a Cristo. ¿Por qué no fuiste al culto? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no estás congregándote? Es como decir, no conozco a Jesús, no conozco ni que iba yo a la iglesia. No conozco a ese Jesús. No lo conozco. Y por eso este mensaje dice que los engrandecí. Dice la escritura, dice en Isaías 1:1, vio Judá
Dice, el buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño, el asno, pero Israel no conoce a su dueño, no conoce a su Salvador, no conoce. Y mira, hermano, muy rapidito. Esta palabra dice, y los engrandecí, dice, y echa de, porque habla Jehová, creí hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. De repente ya no me conocen. De repente ya me negaron como lo hizo Pedro. De repente dice que no sé quién es Jesús. Le dice, los engrandecí. Y esta palabra dice, les hice crecer como niños. Mira, ¿quién cree, hermano, de que ya tienes edad adulta, ya eres una persona grande? ¿Quién crees que te creció? Eso significa los engrandecí, los crecí y ahora son gente adulta, dice. Los hice hacer en alto. Ahora les hice, los llamé a salvación. También dice, significa enaltecer en una posición muy importante. Ahora son doctores, son médicos, o sea, son licenciados, tienen una posición, tienen un título, ahora son jefes. También le dice, los enaltecí, retiré la ceniza de su lugar. Eso significa, quiere decir que les perdoné sus pecados, los limpié. ¿Quién te ha perdonado? ¿Quién te ha dado dinero? ¿Quién te ha dado tu casa? ¿Quién te ha dado, queridos hermanos? ¿Quién te puso en alto? ¿Quién te creció desde ahorita ya estás grande? ¿A quién le das las gracias por ya eres una persona adulta? También dice que significa, los engrandecí. Significa anular las expulsiones de gente de sus propiedades. Te aparté de gente mala, nadie te hace daño. También dice, con esta palabra los engrandecí significa contribuir con recursos. Te di dinero, te di negocios, te di propiedades, te di salud, te di esto, te di un buen título, te hice que tengas edad. Y ahora dicen que no me conocen. Y ahora prefieren más las cosas del mundo que a mí. Y ahora actúan como que si Dios no los ayudara. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ya están grandes porque Dios les dio que llegaran a esa edad. Les dio recursos, les dio dinero, les dio negocios. Tienen propiedades. Los protegió de gente violenta, les perdonó sus pecados, los hizo gente importante, les edificó una casa, los hizo gente que los respetara. Y ellos se burlaron de mí, se rebelaron contra mí. Los hijos de Dios, hermanos, no se miran porque son cristianos, sino porque dependen de Dios, porque buscan a Dios, porque aman a Dios y son agradecidos porque la vida que tiene cada uno no la hiciste tú, la hizo Dios para ti, para que te dieras cuenta de quién era tu Señor y para que dejaran de adorar al diablo y a todo lo que ofrecen terrenalmente. Y que, hermano, que entiendan que la salvación realmente, que Dios nos llamó a vencer, no a disfrutar este mundo. El diablo le gusta que la gente tenga necesidad de eso, tenga lo de otros. Mira, me pasa esto, me pasa lo otro. Nunca buscaron a Dios, nunca se entregaron a Dios. ¿De qué sirve entonces, hermano? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? El verdadero Hijo de Dios se ve en la cruz, no en una iglesia. Los engrandecí, dice, qué tremendo, hermano. Los engrandecí, se rebelaron contra mí. Los engrandecí, se olvidaron de mí. A veces se queda uno sin palabras, hermano.
se queda uno sin palabras de cuánto cristiano ingrato que no sabe qué es la salvación, que prefiere hacerle más caso al diablo que al Señor. El diablo ha engañado a muchos cristianos, no solo quieren escuchar lo mucho que Dios los ama, pero el diablo nunca pudo con aquellos que aman a Dios y esperan siempre en su presencia, esperan siempre de Él, no del mundo. Porque los que están todo el día, todo el tiempo, eso dice que estos no conocen a Dios, conocen más al diablo que a Dios. No quisieron entregar sus vidas, no quisieron venir a Él. Simplemente el diablo se burla de un creyente que no conoce a Dios, que no busca conocerlo, no busca estar en su presencia, que le gusta llorar, de eso se burlan, de eso se ríen. No cargan cruz, cargan hambre del mundo, necesidad del mundo. ¿De qué sirve que Cristo te haya crecido y estés grande? Que tengas dinero, tengas negocios, tengas posesiones, tengas títulos, tengas salud, tengas todo. Si al final no vienen a Cristo, si al final no se entregan a Cristo. Solamente lo hacen las personas que no conocen a Dios y que profesan conocerlo, pero no lo conocen. Son rebeldes, abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra, incapaces de hacer lo correcto. Pero tú eres diferente. Si escuchas hoy la voz de Dios, tú dices: Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Yo dependo de la palabra, yo busco a mi Señor, yo entrego mi vida al Señor. Demuestra que estamos hablando con gente adulta, no con niños, que hacen todo lo contrario a lo que el Señor les está llamando. Dios está hablando con gente madura, con gente capaz de comprender realmente lo que es. Hay muchos niños, el niño Dios, el diablo los engaña, que se desesperen por buscar, y si no se los da, simplemente se rebelan contra Él. Por eso viene la ira de Dios, porque creyeron más al diablo que a Él. Que Dios te bendiga, hermano. Ven a Cristo, reconcíliate con el Señor. Entrega tu vida al Señor, hermano, que a vivir una vida en Cristo Jesús. Deja que Él moldee tu vida, Él realmente, hermano, vengas a Él. Reconcíliate con Él. Estamos viviendo tiempos ya finales. Estamos viviendo tiempos donde el tiempo de cambiar la mentalidad. Ven a Cristo. Ven a servirle. Ponte a cuentas con Él. Realmente, hermano, Cristo viene por un pueblo, queridos hermanos, que realmente ama su presencia, ama su palabra, que entregue su vida. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu alma a Cristo. Entrega la vida, el alma de tu familia, hermano. Es tiempo de cambiar, es tiempo de volver a casa, es tiempo de reconciliarse, es tiempo de hacer lo correcto. Es tiempo que dependas de Él. Es tiempo, queridos hermanos, que realmente demuestres tú que tú eres el hijo de Dios, eres la hija de Dios, no por lo que te da, sino porque caminas con responsabilidad, con madurez delante de Dios. Que nadie se burle, que nadie se ría del Dios que tenemos, de nuestro Padre Celestial. Demuestra que realmente Él es nuestro Dios y que preferimos morir antes de disfrutar este mundo. Preferimos entregarlo todo antes de rendirnos a este mundo. Porque lo que Dios quería, Cristo lo que Dios quería, es que nuestra vida demostrémoslos en la cruz. Una vida entregada, que dependa completamente de Él. Y no por eso lo vamos a abandonar. No por eso nos vamos a dejar de olvidarnos de Él. No te dejes manipular por las personas. Dios bendiga tu vida. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de hacerlo correcto. Estamos aquí en Cerrito, Canacín. Estamos bajo la cobertura de Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz. Bajo la cobertura de nuestro apóstol Juan Villacoro.
Que Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Quieres información, quieres doctrinas, enseñanza? Con mucho gusto se los enviamos. Busca al Señor, hermano. Que Dios bendiga tu vida. Y sujétate a tu pastor. Obedece a tu pastor. Deja que te enseñe. Depende mucho de este caminar para el tiempo final. Muchas gracias. Y Dios te bendiga, hermano. Saludos a todos los que estuvieron en esta mañana. Ayúdanos a compartir, dale like a la página y bendiciones a todos.